ustedes. En el momento de que cuando Yahani me invita, mi nieta preciosa, me invita a que venga aquí a representarla como su abuela, como lo que soy, para mí es un honor. Y aparte también de eso, todos ustedes también son mis nietos. Los quiero mucho y créanme que me siento orgullosa de esa inteligencia mientras estaba observando aquí cómo era su participación tan acertada. Se ve que están en eso, que están enfocados. Eso dice mucho de ustedes y me siento bastante satisfecha de esas competencias que ustedes están presentando. Pues bien, cuando estaban hablando, y qué bueno, de lo que fue la introducción del tema, donde estaban hablando de lo que era la anécdota, lo que era también la parte del cuento, le voy a contar dos anécdotas de mi vida, el cual me han servido de plataforma, de base, para ser lo que hoy estoy haciendo en mi vida, ¿ok? Para que les sirva de ejemplo que en la vida no todo es fácil, que para uno llegar a lo dulce hay que pasar por lo amargo. A veces queremos que nosotros, que todas las cosas que nos pasen sean evidentemente flash, y no. Todo cuesta sacrificio. Y qué bueno que el profesor ha utilizado esta actividad que le vas a llevar de mucho. A veces vemos a las personas muy bien vestidas, muy bien planchaditas, muy bien pintaditas, pero detrás de esa persona hay una historia. Y en esa historia ustedes tienen que enfocarse de lo que ha pasado, porque lo fácil no es bueno, lo que viene fácil, fácil se va. Pero primero hay que pasar para cuando, antes yo subir aquí, tuve que primero pisar el primer escalón, ¿verdad que sí? Para llegar aquí. Y así es la vida. Le voy a contar dos anécdotas que me sirvieron de mucha base, de mucha reflexión. Cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, lo hago. A la edad de ustedes, precisamente, a la edad de ustedes, que ustedes tienen, me reflejaba ahí con esa inquietud. Yo siempre he existido el bullying, ¿eh? El bullying desde que uno nace ha existido, porque hasta los mismos padres han utilizado, mira, con la nariz que parece que si yo quieren, con la boca que parece a esto, y los abuelos, que los primos y los hermanos siempre relajan, y un relajo es un bullying, ¿verdad que sí? Entonces el bullying siempre ha existido, pero debe de existir esa confianza, esa parte importante de decir yo soy importante, ¿verdad? Yo recuerdo que mi madre era, yo vengo de un hogar pobre, oiganme bien, yo vengo de un hogar pobre, donde mi papá murió a muy temprana edad, de cuando yo me quedé chiquita, y mi mamá tenía que lavar y que planchar, y con orgullo lo digo, porque no hizo lo mal hecho para cuidarnos a nosotros, darnos de comer, darnos de vestir y así. Y recuerdo que yo solamente tenía un solo uniforme, un solito uniforme, que era un khaki que se usaba antes, ustedes no lo usan, pero un pantalón khaki. Yo tenía una yompa, era una yompita que yo tenía. Y recuerdo que planchándolo, la única, porque uno tiene que venir bien limpio, bien aseado, no dejarle todo a su mamá. Si se le ensucia el suéter, también usted tiene que lavarlo para venir con responsabilidad, para venir aseado todos los días. A mí se me ensució la yompa y en la noche yo la puse a secar con una toalla así, para que al otro día amaneciera seca, porque no había esos abanicos como hay ahora, esos aire acondicionado. El hecho fue que yo la sequé así. Al otro día, con una plancha, porque tampoco había plancha, tampoco no me estén mirando que son muy viejas, ¿verdad que no? Pero por lo menos las condiciones de vida no abastecía para uno tener una plancha eléctrica que ahora hay. Pues había una plancha de carbón y había que primeramente poner a arder el carbón. ¿Ustedes saben lo que es un carbón? Sí. Eso se usa en barbecue ahora y eso, barbecue, pero antes lo usábamos en los anafes. Entonces, ¿qué pasa? Que yo pusimos en el anafe y de hecho echarle ese carbón, esa brasa prendida a la plancha, que era una plancha que tenía como una tapa y eso para que se calentara. Yo la calenté tanto que le llevé
la parte de atrás, oigan, de atrás, al único uniforme que tenía una chapa enterita. Enterita, una chapa enterita, el único uniforme que tenía. Pero tenía que ir a la escuela. Y mi mamá no tenía con qué comprarme ya otro uniforme. ¿Qué pasa? Que del mismo ruedo, óigame bien, del mismo ruedo de la yompa, le cortaron y pusieron una calle para que pudiera, el hoyo que quedó, tuvieron que hacerle como sacarle de la misma tela del ruedo. Ustedes saben lo que es un ruedo, ¿verdad? Sí. Entonces le quitaron esa parte para ponerle esa chapa. Yo iba, del primer día, yo iba así, yo no pude ir ese día porque había que buscar una solución y antes la profesora me mandó a buscar y yo no quise ir porque no quería ir así, todo uniforme y yo con una ropa de color, ¿no? Al otro día mi mamá buscó otra alternativa de hacerle un remiendo a esa parte que se le fue. Y yo me fui al otro día a mi clase, pero con la mano así agarrada, así, porque tenía una vergüenza tan grande. Pero después me di cuenta que yo tenía que estar, porque para mí no era el uniforme, sino era lo que yo iba a aprender ahí. Y me relajaba, pero mira, y yo decía con timidez, sí, fue que se me quemó. Y ellos me relajaban durante la semana con eso, ay, mira, con una chapa, que no tiene uniforme. Y yo aún así me quedé yendo. El hecho fue que yo dejé, fue tan grande el bullying que me hacían del uniforme que estaba roto y que estaba en esas condiciones, que yo lo que hice fue que dejé de ir como por 2 o 3 días. Recuerdo que había una monjita allá en mi parroquia y ella me decía, el uniforme no es lo que importa eres tú. Y así sucesivamente fui preparándome hasta que pasó ese momento y yo tomé conciencia, pero cuando uno está a esa edad uno siempre tiende a no ver lo que es la parte de los pensamientos, de lo que es bueno, lo que es malo y de lo que es, sino lo que yo entiendo que debería ser en esa parte. Eso fue una anécdota que a mí me quedó, porque siempre hay mucha historia que a uno le queda. Otra historia fue que yo tenía una situación en la escuela, porque siempre mis 2 anécdotas fueron en la escuela. Mi mamá ella no estudió, pero era una persona muy preocupada porque nosotros, lo que ella no pudo ser, no porque ella no quiso, sino porque sus padres en ese momento no pudieron ayudarla. No como ahora, que ustedes tienen sus padres que se esfuerzan hasta el incansable para que ustedes vengan aquí todos los días y estudian también, pero otros no estudian porque tienen que trabajar y así sucesivamente. Recuerdo que también otra anécdota, esta es otra. Peleé con una niña primera vez en mi vida, porque ella me voló. Ella de esa muchachita que son cacarrabia, me voló. Y déjenme decirle que a mí eso era la cosa más grande de yo pelear. Y ella era persiguiéndome, porque así como ustedes, ya ustedes están en una edad, parece que había un amiguito de nosotras que siempre era más amigo mío que ella, y ella como que se sentía mal. Y por eso ella me voló ese día, y la profesora me dijo, pon las manos hacia atrás y no pelee, Carmen, porque pelear no gana nada, solo lo contrario. Quien pierde es el que pelea. Hay que ser inteligente. Nunca permita que nadie te saque de tu casilla. Y ella fue la que perdió en ese momento. Y entonces ella seguía buscando, asediándome, peleando, que todos los días me perseguía con 2 o 3 muchachitas igualitas que ella. El hecho fue que yo salí de ese centro y no quise volver más a esa escuela. Mi mamá decía, tú tienes que estudiar, y me llevaba y yo me devolvía. Ella me dejaba y yo me devolvía. Hasta que en otro momento ella decide sacarme de ese centro y ponerme en el horario de tarde. ¿Sabes dónde? En una comunidad, en un barrio que tenía yo que pasar un cementerio. Mira cómo abren los ojos. Ustedes saben que nosotros siempre nos hemos metido que los muertos salen y que esto
está ahí descansando. Y eso es mentira, eso a veces no es mentira, es el miedo, porque el miedo no existe, el miedo está entre nosotros mismos. El miedo no existe, el miedo está ahí dentro de nosotros. Y recuerdo que una de las vecinas, que era profesora, ella me dijo, pues déjeme doña Chichi, yo la voy a llevar conmigo para Tonuevo, se llamaba el barrio. Entonces, pero yo me iba, hubo un día que yo varios días que quizá yo no podía irme con la profesora porque ella se quedaba en la escuela, corrido o así. Y yo tenía que pasar a ese cementerio sola a las 1:45 porque la clase comenzaba a las 2. Y yo salí corriendo. Y nada más miraba así en medio de las tumbas, yo corriendo. Ahí perdí el miedo a los muertos, a las tumbas. Le perdí el miedo porque yo tenía que decir, o no sigo estudiando, o tomo la decisión de que el miedo yo lo voy a controlar. Y así lo hice, controlé el miedo y después hice como una rutina tan bella de yo pasar todos los días por esas tumbas hasta llegar a la escuelita donde yo estaba, donde culminé mi clase, lo que es el proceso de primaria, ¿ok? Ahí estuve, ahí terminé, ahí después luego me fui al liceo, al bachillerato, y en el bachillerato fue todo, me fui entonces a los 2 años del segundo del bachillerato, me fui tenía menos de 15, bueno, el hecho fue que yo salí a los 16 años de estudiar magisterio, de educación. Yo soy maestra normal. Y ahí cuando fui a otro sitio donde yo no conocía a nadie, me quedé en un parque con el gustito, porque no sabíamos dónde íbamos a dormir esa noche, y ahí nos quedamos, eso fue en San Juan de la Maguana. Pero el hecho es que yo he pasado, en mi vida de niñez, he pasado por muchas situaciones, que ahí es donde quiero llegar. Muchas situaciones. La frase del día, ¿cómo era la frase del día de ustedes hoy? ¿Cuál era? ¿De ustedes muy bien? ¿La frase? Cree en ti. Y me encantó esa frase. ¿Por qué razón? Porque frente a todas esas situaciones que yo pasé, que cuando estudiaba para ser maestra, mi primera base, que soy maestra normal, pasé muchas necesidades. Porque mi mamá, bueno, recuerden que le dije que lavaba y planchaba y me mandaba dinero para comprar la comida. Cuando no había comida, un grupo de estudiantes nos íbamos al mercado a recoger la papa y muchas cosas que dejaban, y después yo decía, ay no, pero están pasando tanta necesidad, eso de la Urania Montaz, que nos daban la comida. Y teníamos mucha hambre, hacíamos lo que más rendía era la harina de maíz. Y nosotros nos llenábamos con la harina de maíz porque para darnos esos platitos. Bueno, pero el hecho fue todo eso. Ahora, ¿dónde van? Ahora es donde yo quiero que ustedes aterricen aquí. Quizá eso sea una anécdota que yo le estoy haciendo, con muchas situaciones que yo les puedo contar, más trágicos, porque me pasaron situaciones mucho más calamitosas. Factor de tiempo, no se lo voy a decir. Pero lo que yo quiero que ustedes como niños, ¿cuántos años tú tienes, mi corazón? 11 años. 11 años. Ustedes apenas están empezando lo que es el construir sus sueños, en ir construyendo sus sueños. Y que esto que el maestro, esta actividad que haya hecho aquí, que en el día de hoy, de contar nuestra anécdota, ustedes se den cuenta que la base, hay que hacer base para uno llegar a lo que uno quiere. Cree en ti. Yo pasé mucho. Y cuando me pasé todo eso, yo tenía un sueño. Primero me hice maestra normal. Y luego entonces ya soy maestra. A los 16 años, recuerdo que a los 16 años ya era maestra. A veces me confundían con los estudiantes. Después yo dije, no, mi sueño es ser psicóloga. Y como allá no había cómo estudiar psicología, lo que hice fue que estudié orientación escolar. La estudié, porque yo tenía ese sueño de que yo quería ser psicóloga, porque desde chiquita yo me gustaba siempre ayudar. Y una de las carreras en el cual, claro, de uno quiere ayudar al otro, eso era una de las cosas que a mí me llamaba la atención. Estudié orientación escolar y dije, no, porque yo quiero ser psicóloga.
Entonces cuando luego me casé, entonces lo que hice fue que seguí estudiando y ahí fue cuando estudié entonces mi psicología. Yo soy psicóloga clínica, estudié psicología porque eso era lo que yo quería. Y tenía mi base y me pasaron muchas situaciones con los maestros, porque ahí siempre en el camino te va a encontrar también personas que les roben sus sueños. Pero si ustedes tienen una base firme, ustedes no van a permitir que nadie, porque le diga, mira, tú no puedes, ven a la pizarra. Y si usted no tiene la capacidad de hacerlo, no importa. Lo importante es levantar la mano y tener la decisión de hacerlo. Si su compañera le ayuda y contesta bien, pero ustedes deben de hacerlo. Siempre tener la serenidad, porque si ella puede, yo también puedo. Y yo me fui creando esa base de que también yo podía. Y me hice psicóloga y después luego seguí haciendo otras carreras más, donde estudié también, les digo todo esto porque me gustó estudiar terapia familiar, yo soy terapeuta familiar, y todo esto. Cuando llega la oportunidad, y ahí es donde voy, llega la oportunidad de que toda esa base que yo iba haciendo, que haciendo cursos, que haciendo esto, en medio de tantas situaciones económicas, haciendo toda esa carrera, me llevaba una botellita de agua a la universidad porque no tenía dinero con qué comer allá. Me llevaba una botellita de agua y con eso lo mantenía el día entero, cuando estaba en la UAS estudiando. O sea que yo, en mi vida de trayectoria, de mi formación, yo he pasado muchas limitaciones, pero esas limitaciones, esas necesidades que yo pasé y todas esas carencias, me sirvieron de ayuda para ser lo que yo soy hoy. Estudié, y cuando entonces deciden que yo sea directora, en el cual estoy hoy, me piden mi currículum, ¿verdad? Mi hoja de vida. Y entonces cuando ven todo este proyecto de lo que es mi hoja de vida, donde soy esto, que soy lo otro y lo otro, lo confrontan con otro currículum, ven el mío y dicen, pero espérate, esta está más calificada. ¿Qué quiero decirle con esto? Que ustedes, siendo niños, tienen que ir haciendo una base para cuando, porque dice, ustedes a lo mejor se dejan llevar de esos peloteros que tienen grandes mansiones, que tienen yate, que tienen todo. Esa gente que vienen de Nueva York, que vienen de Europa, que vienen con esos carros, rompiéndole los ojos a todo el que está y haciendo grandes villas, grandes casas. Y ustedes se ponen los ojos como dos huevos y dicen, no hay que estudiar. No hay que estudiar. Porque con solo yo irme para Nueva York y meterme a vender, ser narcotraficante o hacer cosas mal hechas, ya con eso yo tengo. Sin embargo, no. Porque déjenme decirles que aún eso que se van para allá, quedan truncados sus sueños de que ellos quisieron ser un gran abogado, un gran ingeniero, una gran enfermera, un gran maestro. Ellos se quedaron. Y ustedes lo ven incluso hasta comprando anillos para lucir de que son profesionales. Y quedaron con ese vacío de ser. Pero la satisfacción de ustedes, no, esos sueños que ustedes a partir de ahora tienen, no lo dejen que nadie, ni siquiera sus padres les roben esos sueños que ustedes tienen. Tener esa libertad. Ustedes son el futuro de mañana. Ustedes son los que nos van a sustituir a nosotros. Ya nosotros ahorita vamos a jubilarnos, a pensionarnos, pero quienes van a estar en ese espacio donde estamos ahora, esa maestra, esos maestros, esa monja, porque también puede también de ustedes salir un gran sacerdote, una monja, un gran maestro, un gran ingeniero, un gran arquitecto, un gran maestro. En ustedes, esas caritas que yo veo ahí, les refleja que el día de mañana ustedes van a llegar lejos, pero no piensen que va a ser fácil, como yo acabo de decirle. Yo pasé, y eso me sirvió, y lo digo con mucho orgullo. Ustedes no se imaginan que es una satisfacción que yo siento al decir que yo pasé necesidades en esos momentos, pero tengo la gran satisfacción de que esas necesidades que tuve, hoy las estoy saboreando con resultados. ¿Cuáles son esos resultados? De tener una familia maravillosa, de tener una profesión, que eso es lo único, que estoy ocupando un puesto en este momento, pero eso ahorita se va, pero lo que se va a quedar conmigo siempre,
lo que se va a quedar conmigo siempre es mi profesión. Ahorita yo me voy de ahí de donde estoy dirigiendo el distrito. Eso va a pasar, pero lo que se va a quedar conmigo es lo que yo hice en mi vida. Eso nunca, eso es mío, eso no me lo gané yo. Eso, papá Dios me dio la inteligencia para hacerlo. Así es que nunca sean humildes, mis corazones, sean humildes. Y déjense sean obedientes, óigame bien. Porque si yo no hubiera sido obediente, de que mi madre se impuso a que yo no quería, y ella dijo, no, usted lo va a hacer. Porque cuando uno está en esa edad, uno tiene que dejarse llevar por sus padres. Óigame bien, a veces somos rebeldes, cacarrabia, y desobedientes y malcriados. Dejarse llevar de sus maestros y maestras. Porque después, hoy lo vemos que son insignificantes, pero mañana lo vamos a recordar y decir, si no hubiese sido por mi papá, si no hubiese sido por mi mamá, si no hubiese sido por mi abuela, si no hubiese sido por mi tía, esas personas que están ahí pendientes de mí para que yo no tropiece, hoy en día ustedes, no quizá a lo mejor yo no hubiese estado aquí. ¿Entienden cómo es? Ser obediente y no dejar que nadie les robe sus sueños. Aunque ustedes le digan, encuentren personas, pero van a encontrar muchos clavos en el zapato de decirle, mira, tú no sirves para nada, esto y esto. Deja eso, que tú no, a lo mejor da para otra cosa. No, usted va a dar por lo que usted se proponga. Porque dicen ustedes dijeron bien ahorita, tener fe en ustedes mismos. Así es que yo espero que esto que yo hoy, en el día de hoy, le he transmitido con mucho amor a ustedes, ha sido de haber venido del alma y que yo espero que les sirva de mucho. Porque yo sé que ustedes son unos niños inteligentes, bien ustedes, cada uno de ustedes, esas caritas me reflejan que ustedes son bastante inteligentes y que no van a salir del camino en el cual se han tronchado. A partir de ahora no van a permitir, pero que nadie lo va a tumbar. ¿Me lo prometen? Sí. Que ustedes por más y si tienen que repetir un curso, porque a veces uno tiene por errores o lo que va a una materia, decir, me voy a levantar de nuevo. Porque yo tengo una frase muy buena, incluso lo tengo en mi Facebook, que dice, yo no tengo la culpa de caerme, porque uno se puede caer. Yo me caigo por un tropezón o lo que sea, y me caigo a veces sin querer. Pero sí tengo la responsabilidad de levantarme. E inmediatamente me caigo, yo me levanto. O sea que eso es una parte muy importante. Se pueden caer 50,000 veces, pero tengan la valentía de levantarse. Porque usted, ¿verdad que sí? Que tú eres así, excelente, me alegro. Llévense siempre esa frase. Se pueden caer, pero inmediatamente tengan la inteligencia de levantarse. ¿Está bien? Así que un aplauso para ustedes.